al tema del nuevo paradigma de protección de derechos, disipar, si se puede, por supuesto, dudas de todo lo trabajado previamente y, por supuesto, hablar de la consigna, de la evaluación. En principio, lamento no haber tenido este meet una semana antes. Cuando nos pasaron el primer programa de lo que fue la semana de... Ahí seguimos admitiendo. Cuando nos pasaron lo que fue el programa de la semana de investigación, había actividades el miércoles a la mañana. Después con el tema de, bueno, de la partida del compañero y demás, se modificó un poquito y el miércoles a la mañana no terminó viendo nada. Pero bueno, hubiese estado bueno tener este meet una semana antes como para, nada, haber ganado una semana, entre comillas. Pero bueno, eh, ¿por dónde arrancamos? Digo, de lo trabajado hasta ahora, vamos en ese orden, de lo trabajado hasta ahora, ¿hay alguna duda, alguna cuestión que quieran plantear? Todo lo que fue el segundo cuatrimestre es muy breve y muy sencillo. Bueno, sigo entonces. Eh, los voy a hacer sufrir entonces un rato. Vamos a hablar un poquito de lo que nos quedó de los textos y dejemos la consigna para el final. Aparte, si se siguen sumando compañeros también que lo puedan escuchar. Hemos visto el cambio de paradigma en lo que es mirada de infancia. Por un lado, lo que ya venía pasando hace tiempo con la pedagogía social. Y por otro lado, con lo que es el nuevo paradigma de derechos, ¿no? Y lo que es la Convención de los Derechos del Niño y lo que después se va a encarnar en nuestro país en la Ley 26.061 y algunas anteriores provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, sin saber el articulado de la ley. Ustedes en el texto van a encontrar artículos de la ley, eso claramente no hay que saberlo. Cuando lleguen a, creo que cuarto, que vean, bueno, una de las pedagógicas, no importa cuál, ahí sí van a trabajar el articulado de la ley. Lo que está bueno que manejemos acá son los principios, que son cinco, ¿no? Hay cinco principios en los que se basa la Convención de los Derechos del Niño, que son los que después se hacen concretos en todos los artículos de las leyes que tienen este paradigma. Además de los cinco principios, algún otro tipo de... también, bueno, son otros principios quizá previos que también están afuera de esos famosos cinco que enumera el texto. Son casi las bases. Hay tres bases y luego cinco principios, si quieren lo organizamos así. La Convención de los Derechos del Niño, por supuesto, no es algo que haya nacido de un repollo, surge de jurisprudencia. ¿Esto qué es? Casos y casos alrededor del mundo de niños víctimas de violencia, con derechos vulnerados, y jueces que empiezan a actuar de otra manera, que entienden que la patria potestad en algunos casos hay que suspenderla y que el Estado no es el mejor encargado a la hora de tomar a un niño, que era lo que pasaba con el patronato, acá y en el mundo. Eh, y bueno, entendiendo esto, van haciendo la construcción de una nueva forma de entender las cosas. Bien, lo que es la Convención de los Derechos del Niño entonces va a sentar ahí tres cuestiones básicas para a partir de ahí pensar políticas en relación a la infancia. Primero, los derechos del niño son derechos humanos y en este sentido hay que emparentarlos a los derechos de todo humano. Así como el adulto tiene el derecho a la libertad, el derecho a la salud, el derecho, y eso está reconocido desde el vamos, entienden que el niño no está teniendo lo mismo.
que el niño, de la forma en que está siendo tratado, es un objeto tutelado por el Estado. Y ahí se les estaría sacando eh, parte de sus derechos como si no fuera un ser humano. Hay derechos que el ser humano tiene garantizados por el solo hecho de serlo y que en el niño no se estaban cumpliendo. Por lo tanto, la primera cuestión es emparentar y hacer al derecho del niño explícitamente un derecho humano. Vamos un paso más atrás. ¿Qué es un derecho humano? ¿Qué es un derecho? ¿Tener un derecho es tener un privilegio? No, no necesariamente. Eh, Tener un derecho, en el discurso muchas veces es, bueno, tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Miramos los derechos, pero bueno, la verdad que todo derecho trae una obligación de la mano. Por eso está mal enfocado generalmente. Cuando los docentes, cuando los adultos hablamos, bueno, tienen todos los derechos, pero también todo derecho tiene una obligación, estamos enfocando mal. El derecho, la obligación que trae pegada es la obligación del Estado. Un derecho es algo que el Estado está obligado a promover y a garantizar. Los derechos humanos son todas aquellas cosas que los estados deben garantizar. Por lo tanto, decir que los derechos de los niños son derechos humanos implica hacer que el Estado de alguna manera promueva los derechos del niño, cosa que antes de la convención no pasaba en general en el mundo. Segunda cuestión, los niños son sujetos de derecho, haciendo no solo un juego de palabras, sino tomando una nueva posición. No tienen derechos nada más, sino que son sujetos de derecho. Y en este sentido lo que estamos diciendo que, bueno, no es un objeto tutelado por el Estado, no es un objeto tutelado, cuidado por la familia, ni por ningún adulto en particular, sino que en sí mismo es sujeto de sus propios derechos. Esto se liga con lo que se llama el derecho a ser oído. Para garantizar los derechos del niño, no puedo no escuchar al niño. El mundo anterior y prácticas que ocurren en este mundo también, en esta época, implican que uno como adulto se supone que sabe más y sabe lo mejor para el niño. Esa mirada lo que hace es negar que el niño pueda elegir qué quiere y cuál sería la mejor manera de guardar sus derechos. Obviamente no implica que escuchar al niño implique hacer lo que el niño quiere, porque ahí tenemos la cuestión evolutiva, que está en todas las leyes muy explícita. No, no le podemos pedir a un niño que, bueno, querés ir a la escuela, querés que te vacunen, querés ir al médico, porque sabemos que hay un derecho primario que estaríamos vulnerando, porque ningún niño te va a decir que quiere ir a la escuela, bueno, salvo honrosas excepciones, ni que quiere que lo vacunen, ni, bueno, ni este tipo de cuestiones. Es una cuestión evolutiva que hay que comprender. E inclusive, y fueron 2 años de debate con una abogada, compañera, bueno, que a diferencia del resto de los abogados, tiene una posición distinta al respecto, que es el derecho a ser oído no es, aparte de ser una cuestión legal, es una construcción de los psicólogos, no de los abogados. ¿Cómo escuchamos al niño? Cuando el niño tiene 4 años y no habla, ¿cómo lo escuchamos? Hay que encontrar herramientas. Qué bueno, yo les pregunto a ustedes, todos podrían decirme, sí, el chico dibuja, el chico juega, y claro, y lo hace. Y a partir de eso vamos viendo y descubriendo su voz. En sentido concreto también, bueno, frente a un divorcio, a una separación, el juez hoy por hoy le pregunta al niño con quién querés estar, cómo querés organizar tu vida, tiene que ver con entenderlo como un sujeto de derechos.
El niño tiene que manifestarse. Inclusive, el niño tiene, esto pasa poco, pero el niño también puede opinar y decidir sobre las políticas de infancia. Hay foros de infancia que los hacen adolescentes. Y la idea tiene que ver justamente con esto, con que sean sujetos de derecho. Y por último, el Estado, pensando en el niño sujeto de derechos, pensando en los derechos del niño como derechos humanos, debe ejercer lo que técnicamente se llama una supraprotección, o sea, una protección por encima, en el caso de los niños, por entenderlos como personas en desarrollo. El adulto es un ser psíquicamente ya formado, el niño es un ser en formación. El hecho de ser una persona en desarrollo implica que tenga que tener cuidados especiales en su alimentación, en su educación, en sus tratos, porque no está el producto terminado, no está preparado para determinadas cuestiones en la vida inclusive. Por lo tanto, el Estado, además de velar por los derechos, como lo haría con cualquier ser humano, lo cual ya es un avance, tiene que buscar una ley especial de niñez. Porque el primer principio que yo les dije daría para pensar, bueno, los derechos de los niños son derechos humanos, no hagamos una ley de infancia, que la misma ley del ser humano aplique para los niños. Pero bueno, el hecho de la superprotección implica que el niño tenga que ser tomado aparte. Cuando hablamos de niños, hablamos de sujetos hasta 18 años. Y después tenemos el debate del origen. Desde el nacimiento hasta los 18, nuestra constitución dice desde la concepción hasta los 18. Es una cuestión donde da para debatir otros temas que hemos debatido como país recientemente, pero no importa. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que hasta los 18 años es considerado niño delante de la ley. La única diferencia hoy por hoy es la parte penal. Hay una ley penal infantil, este, hablaba del aborto recién, pero bueno, no es un tema que no nos vamos, por una cuestión en el chat que apareció, no nos vamos a meter con eso. Nosotros estamos pensando en la protección integral de adolescentes que con los que vamos a trabajar en la escuela, por lo tanto nos vamos a enfocar en eso. Pero les decía, ¿qué les decía? Se me fue de la cabeza. Ah, salvo lo que es la ley penal juvenil, que aplica a partir de los 16 a 18 años, que tiene que ver con conflictos con la ley, con niños en conflicto con la ley, todo el resto es la misma ley para todos los niños hasta 18 años. Esa es la única cuestión diferencial. O sea, vamos a hablar de niños por más que el pibe tenga 17 años y salga a delinquir y hasta tenga hijos, todo lo que ustedes quieran, sigue siendo un niño. Esa es la aclaración. Merece una protección del Estado. Este paradigma baja también a todos los estados parte, todos los que han tomado la Convención de los Derechos del Niño, que es casi todo el mundo. Hay pocos países orientales más los Estados Unidos. Nos va a llamar la atención, pero es así. Los Estados Unidos no adhieren a la Convención Internacional del Niño. Yo creo que ya se los dije, esto no lo voy a repetir. Era muy crítico hasta que entendí un poco la cuestión. Pero bueno, nosotros como Estado parte adherimos a la Convención de los Derechos del Niño y la ley, las leyes en realidad también provinciales que hemos generado, están escuchando, ¿no? Sí, Listo, profe, listo, sí. Sí. listo. Ya está, no. Ya me. Porque de repente desaparecieron todas las cámaras. Pensé que me había ido. Digo, bajan entonces y se transforman en leyes a partir de un concepto que es no hablar de necesidades, sino hablar de derechos. Ah, me parecía, sí, sí. La conexión es medio inestable, por eso se va a escuchar mi voz o como robot o como dentro de un tubo. Las necesidades que tenemos que hacer, satisfacerlas.
Y ahí rápidamente en qué caemos, en la caridad, en el asistencialismo. Bueno, cuando hablamos de derechos, justamente como decíamos al principio, un derecho genera responsabilidad. ¿A quién se la genera? Al Estado. El Estado lo que tiene que hacer es hacerse cargo de que el niño tenga sus derechos garantizados. Usted no tiene que ir y darle una cuchara en la boca y darle de comer, ni eh, nada, esperar a que se enferme y llevarlo al médico, sino que tiene que garantizar el derecho a la salud, el derecho a la alimentación desde el vamos. Eso es parte de su responsabilidad intrínseca. ¿Y qué se busca también, antes de hablar ya de básicamente de los principios, que el lugar de origen, la cultura de origen, la familia de origen tiene que ser el ideal, ¿no? El principio rector de las políticas públicas. Todas las políticas públicas parten del derecho a la vida educacional, pero también del derecho a la familia de origen. El hecho de vivir en familia es lo mejor que le puede pasar a un niño. Y cuidemos la familia de origen o cuidemos luego la familia ampliada, pero que el niño viva en un entorno familiar. Evitemos la institucionalización, en todo sentido. Institucionalización desde vivir en un hogar, instituto o demás, a la intervención del Estado. Yo que trabajo en un programa de intervención del Estado totalmente abusivo porque nos metemos en las casas de las familias, la idea es que la intervención sea lo más breve posible, ¿no? Correrse lo antes posible para que la familia fortalecida pueda educar, cuidar a sus niños y así garantizar sus derechos. Tener un niato del Estado metido en tu casa, la verdad que no es un derecho, en todo lo contrario, pero frente a la vulneración de derechos más básicos, uno hace esta especie de andamiaje familiar hasta que la familia logra fortalecerse o, como dicen ahora, empoderarse y, y poder velar por los derechos de los niños ella misma. Y entonces sí, el escrito, lo que es la Convención de los Derechos del Niño, tiene 5 principios que son los que se transforman en las leyes provinciales y la ley 26061, que es la ley nacional de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. Van a encontrar en el texto enunciados los principios y citados los artículos donde esos principios aparecen. Quedémonos con los principios, ¿sí? El artículo no es que no sea importante, todo lo contrario, pero no nos interesa a efectos de esta materia. ¿Por qué nos interesan los principios? Porque la mejor manera de pensar estrategias frente a la vulneración de derechos es a partir de los principios. Yo mismo, conociendo los artículos, como laburante de los derechos del niño, no pienso a partir de los artículos, pienso a partir de los principios. Cómo logro velar por la garantía de derechos. Entonces, el primer principio enunciado por la Convención es el principio de universalidad, integralidad y no discriminación. Los derechos de los niños son universales, integrales y bajo ningún tipo de forma de discriminación. No hay demasiado que explicar en cada una de estas palabras. Que sean universales es, obviamente, para todos. Contempla a todos los niños y especialmente a niños pasando por situaciones especiales, justamente. Ahí hay que poner el foco. Pero, principio de universalidad, bueno, para todos. Muy parecido al saltero, al del medio, al segundo, el principio de no discriminación, es que cada niño es titular de sus derechos como derechos humanos, se lo tiene en cuenta como personas en desarrollo, la superprotección del Estado, pero hay igual protección para todos. Y el hecho que se diga universalidad y no discriminación implica una mirada especial a cosas que pasan. No es
una cuestión reiterativa y nada más. Y la idea es prestar atención no tanto a los niños, en este caso, sino a los padres. Muchas veces los niños son discriminados por los padres. Desde el hecho que un docente justifica que ese niño es así porque mirá los padres que tiene, ya está ejerciendo alguna especie de discriminación. Y que el pobre pibe no tiene la culpa, inclusive. Pobre pibe es víctima. Ella lo pone como víctima, una víctima sin derechos desde el momento que tiene los padres que tiene. ¿No? Este tipo de discursos que nos, nos rodean todo el tiempo, lo que hacen muchas veces es ejercer discriminación. En lugar de pensar en el niño como titular de sus derechos, pensamos en el niño como víctima de un padre que hace que nunca pueda llegar a tener el mismo derecho que tiene otro pibe. El pibe no aprende por el padre que tiene o por la madre que tiene. Y está en el mismo aula con otro pibe que sí aprende. Y justifico que no aprenda por el lugar de donde viene. Bueno, ahí estamos discriminando. Ahí no estamos siendo universales en cuanto a derechos. Y nos quedó en el medio la integralidad, que está muy relacionada, pero que es otra cosa. Integralidad implica todas las dimensiones en la vida del niño todo el tiempo. Algo integral es algo sin brechas, sin divisiones. Se da todo siempre en el mismo momento. Muy importante porque todas las leyes de infancia nueva son ley de protección integral. ¿Esto qué quiere decir? Lo civil, lo económico, lo social, lo educativo, la salud física, psicológica, todo debe darse en todo momento. Y yo no debo privilegiar una cosa por sobre otra, salvo cuestiones de emergencia. ¿No? Obviamente, si hay riesgo de vida, tengo que ir y arrancar un pibe del seno familiar en ese momento, porque bueno, ahí sí me olvido del derecho a la familia, aún del derecho a la educación, si le tengo que sacar y llevar a un refugio. Pero la idea es que el principio de integralidad indique que la búsqueda de los derechos sea de todos los derechos, sin privilegios y que se den todo el tiempo. Se entienden los derechos como interrelacionados, interdependientes e integrados. O sea, unos derechos a la vez dependen de otros. El derecho a la educación no puede no depender del derecho a la salud. Si no tengo salud, difícilmente podré ser educado. El derecho a la educación depende del derecho a la recreación. Si toda la vida fuera educación y no habría recreación, la educación terminaría transformándose en algo casi torturante. Hay que buscar el equilibrio donde todo esto ocurra juntamente. Entonces, no puedo escindir, recortar derechos en detrimento de otros derechos, porque esto sería violatorio. Nosotros cuando hacemos la parte más fea de todo trabajo siempre son las estadísticas, pero son necesarias. Y parte de la estadística es, bueno, de todos los niños que atendemos, ¿cuántos tienen vulnerado el derecho a la educación, a la salud, a las funciones maternas, paternas? No hay niños que tengan un solo derecho vulnerado. Siempre tienen varios. El que tiene derechos vulnerados, por esta cuestión de la interrelación. Si falla la función materna, seguramente fallará la alimentación, fallará la educación, fallará la salud. Bueno, y así podemos interrelacionar derechos. Por lo tanto, bueno, el Estado debe mirarlos con una visión de conjunto. Hasta acá es pura filosofía, pero el segundo principio nos obliga, es algo muy breve de entender, a pasar a la práctica. No podemos no actuar. Es el principio de la efectividad. Esto es pasar del mero reconocimiento a la protección efectiva. Esto, por un lado, obliga al Estado a que asegure el máximo nivel posible de satisfacción de los derechos. Queda claro que hay estados que por una cuestión social, económica, no pueden satisfacer todos los derechos. Es una discusión que no vamos a dar ahora porque no nos corresponde, pero nosotros entendemos desde la
desde el laburo en derechos de infancia, que hay un derecho que no podemos garantizar, que es el derecho a la vivienda, porque lamentablemente nuestro país no la garantiza, una cuestión estructural. ¿Podría serlo en nuestro país? Probablemente sí, pero hay un montón de cuestiones que esto no se da. Todo el resto de los derechos, no hay forma de que el Estado no los haga cumplir. Quien no tiene para comer, el Estado le da el plato de comida de una u otra forma. La salud es gratuita, la educación es gratuita, digo, todo el resto está garantizado. Bueno, desde nuestro trabajo con estudiantes de nivel secundario o primario, en las escuelas, eh, además de reconocer qué cosas el Estado da y qué cosas no, si el día de mañana estuviéramos en guerra, habría otros derechos que tampoco podríamos garantizar seguramente, pero de todo lo que podemos garantizar, tenemos que hacerlo efectivo. ¿Mm? Que es la parte más difícil, porque como siempre pasa, la ley está, lo que faltan son recursos, son programas que la lleven a la práctica. Ahora, dentro de la esfera nuestra en educación, hay este, un, todo un abanico de posibilidades con los que contamos. Y que si observamos un niño que no tiene garantizado algún derecho, tenemos accesibilidad a que lo logre. Un pibe que no coma, nosotros conocemos, porque trabajamos en red del comedor del barrio, o el subsidio que da la municipalidad, o inclusive el comedor escolar, si lo hubiera, bueno, estos días después de la pandemia están volviendo, eso se garantiza. El derecho a la salud, lo mismo. Como laburantes del equipo de orientación escolar, tenemos vínculo con la salita del barrio. Sabemos la accesibilidad en salud física y salud mental. Ahí vamos, no tenemos excusa para no efectivizar. ¿Mm? Ahí tendríamos un serio problema si no lo hacemos. Pero acá, además de enunciar derechos y de saber que existen, la ley nos obliga a actuar, ¿no? A ponerlos por obra. Y el principio que sigue está ligado al anterior, y es el principio, el tercero, el de corresponsabilidad. Corresponsabilidad. Esto implica que hay una responsabilidad compartida. Y hay un orden de responsabilidades, por supuesto, a la hora de hacer efectivo. A la hora de mirar, todos somos responsables. Y el que observe un niño con carencia de uno de los derechos debe actuar, porque el principio de corresponsabilidad nos obliga a eso. Y después los deberes de funcionario público, lo mismo. La corresponsabilidad, por supuesto, tenemos que reconocer como mínimo 3 niveles de responsabilidades de acuerdo a lo primario. Los primeros responsables, por supuesto, son los padres. En un segundo nivel de responsabilidades tendremos al Poder Ejecutivo, no ya al Poder Legislativo, porque la ley está, la ley nos manda a ser corresponsables. Entonces es el Poder Ejecutivo el que debe actuar. ¿Cómo actúa? Bueno, a partir de lo que en abstracto se llama el área administrativa con competencia, que en el caso de Capital es el Consejo de Derechos de Niños, las defensorías zonales. En el caso de la provincia de Buenos Aires son los servicios locales o los servicios zonales de protección de derechos. No sé si los conocen, pero el organismo encargado de los derechos de infancia es, en el caso de La Matanza, el Servicio Local de Protección de Derechos, que tiene 3 sedes. Una en San Justo, una en La Ferrer y otra allá en la calle Russo al final, no sé si es entre Catán, Virrey del Pino, no sé bien la zona. Esos 3 sedes lo que hacen es trabajar derechos de infancia. Lamentablemente, generalmente trabajan a demanda. No tienen la capacidad operativa, por una cuestión de falta de recursos humanos, de generar programas permanentes. Lo que
es recepcionar problemáticas y actuar en consecuencia. ¿Cómo recepcionan las problemáticas? A partir de, está mal usado el término, porque lo ligamos a lo policial y no es así, pero a partir de denuncias. ¿Quién denuncia? Cualquiera. Denuncia al vecino, denuncia al padre o la madre, denuncia a la escuela. Todo aquel que observe un derecho vulnerado se acerca y denuncia. Cuando decimos denuncia, no estamos diciendo que es una cuestión ni policial ni judicial. Por eso muchas veces en vez de denuncia uno prefiere decir dar aviso, porque el Servicio Local de Protección de Derechos es un ente del Poder Ejecutivo cuya misión es no judicializar. Que un niño no tenga un derecho no implica que sea judicializado. Que esto era el problema de la ley de patronato también. Un pibe tenía una causa judicial porque el padre no lo llevaba al médico. Un delirio, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza. Como justamente no es una cuestión judicial, lo que hace el Servicio Local de Protección de Derechos es tomar el caso y actuar. ¿Cómo actúa? Lo vamos a decir al final. A partir de políticas públicas, de un trabajo territorial en red. ¿Cómo lo hace? Bueno, a partir de la escuela, del club, de la parroquia, mandando también trabajadores propios del servicio local a acompañar a la familia, armando toda una red que garantice el cumplimiento de los derechos del niño. Salvo, bueno, cuestiones ya más extremas, donde el niño tenga que ser retirado de ese entorno familiar, pero sería el último recurso. De eso hablamos ahora al final. Pero bueno, los padres, el área gubernamental del Poder Ejecutivo y por último también es corresponsable otros actores gubernamentales y no gubernamentales. El hecho de que nosotros, bueno, ya lo dije recién, pero el hecho de que nosotros no formemos parte del servicio local no implica que no tengamos responsabilidad. Toda institución por las que circulen los niños y adolescentes son corresponsables de velar por sus derechos. Si observan la vulneración o el riesgo de vulneración de derechos del niño, deben dar aviso al servicio local o, que es lo que suele hacer la escuela, debe hacer algo, si está a su alcance, para que el niño tenga garantizados sus derechos. ¿Para qué vas a ir al servicio local y armar toda una movida si simplemente te puedes acercar al comedor y orientar a la mamá para que vaya a ese lugar? O orientar a la mamá para que vaya a pedir determinado subsidio, o acercarte a la municipalidad para conseguir las chapas o los bolsones de comida y acercarle a esa familia, ¿no? ¿Para qué vas a armar todo un lío si vos mismo podés resolverlo? Bueno, la ley de patronato, como ya dijimos la vez pasada, funcionaba muy diferente. Toda vez que aparecía un niño que nos parecía que tenía un derecho vulnerado, se iba directamente al juez de menores. El juez de menores mandaba a su equipo y desde el paradigma de la situación irregular, no garantista, sino un juez que ya veía algo que estaba mal, actuaba. Y generalmente como actuaba, sin ningún recurso ni técnico ni, ni de acción, era bueno, retirar al niño y llevarlo a un instituto que era una bolsa de un montón de cuestiones totalmente diferentes, ¿no? Pibes que delinquían, con pibes que los papás habían fallecido o con pibes que eran víctimas de violencia de parte de los adultos. La idea es anticiparse a esto, que esto sea, no esto, pero lo más parecido a esto, algo muy extremo, y que en la vida cotidiana del pibe y sin modificar su centro de vida, poder devolver los derechos que estén vulnerados. Cuarto, es el más rico, el más complejo de entender, el que no está escrito en la ley directamente porque sirve como principio de interpretación de la ley, es lo que se conoce como interés superior del niño, que es algo que nos sirve siempre que no sabemos cómo defendernos y no manejamos los artículos,
te tenés que pelear con alguien para conseguirle algo al alumno, apelás al interés superior del niño. El interés superior del niño es, bueno, la satisfacción simultánea de todas sus necesidades, perdón, de todos sus derechos. Es justamente el principio más garantista de la ley. El niño tiene que tener todos sus derechos garantizados. Esto sirve como principio de carácter interpretativo. Cuando no hay un artículo escrito acerca de una problemática, porque lamentablemente el mal en este mundo siempre nos supera y por eso las leyes todo el tiempo tienen que modificarse. Bueno, este principio nos sirve para comprender aquello que todavía no está escrito. Por ejemplo, hoy por hoy, lo que son los crímenes cibernéticos. Hoy no hay leyes en cuanto a lo que pasa en las redes sociales o a lo que pasa a partir de las estafas de Internet y todas estas cosas, pero siendo la víctima un niño, uno apela al interés superior del niño y desde ahí interpreta la acción de la que fue víctima el niño, por más que no haya una ley escrita que pene al violento, al victimario, desde ahí puede actuar. Lo mismo con lo que decíamos recién, cuando hay un Estado que tiene limitados los recursos, el interés superior del niño obliga a dar los pocos recursos que hay a las políticas de infancia y no a otras cuestiones. Coloquialmente hablando, si tenés 10 pesos, lo vas a usar para determinado programa de fomento al cultivo, o lo vas a usar para las políticas de infancia. Bueno, el interés superior del niño obliga a los estados a privilegiar las políticas de infancia. Toda autoridad debe ser garantista. El interés superior del niño también le quita al padre y al Estado y al juez el poder de ser arbitrario y hace que el niño pueda este, ser el sujeto que que goce de todos los derechos. Y el último principio que también quedó dicho ahí al pasar en el derecho a ser oído es la autonomía progresiva y participación de las niñas, niños y adolescentes. El Estado, frente al principio de autonomía progresiva, tiene la capacidad de generar distinta legislación para niños y para adolescentes, podría hacerlo, en nuestro país solo ocurre con la ley penal juvenil, pero podría haber otras leyes donde también diferencie, y el hecho de entender también la autonomía progresiva le quita, como decíamos recién, ese poder ilimitado al padre y obliga al padre o a todo adulto que esté en relación con un niño a ir comprendiendo, en la medida que el niño va creciendo, cada vez más el deseo del niño y a no actuar desde, desde un poder ahí incuestionable, como sucedía en otras épocas. Cuando habla de participación, lo que dice es lo que yo decía hace un rato, que los niños tienen derecho a ellos mismos debatir las propias políticas públicas sobre ellos mismos, que son los foros de infancia, distintos encuentros con los que
La escuela muchas veces los manda porque, bueno, apareció del municipio el foro de infancia y los mandan, pero esto lo que está haciendo es, bueno, dándole voz a los niños para que ellos digan qué les pasa y para que después puedan, se puedan focalizar de acuerdo a esas problemáticas que aparecen, a esos deseos que aparecen, nuevas políticas públicas más directas con la problemática real. Bien, lo último que les digo. Eh, hablamos del servicio local de protección de derechos. Me preguntan en el chat acerca de la identidad de género. Ahí quería ver si había otras participaciones que me perdí. No. Sí, es todo un tema, pero tiene que ver con eso. Hoy por hoy, por ley, este, parte del derecho a ser oído también implica el ser oído en cuanto a la autopercepción. Y el niño puede decidir, de acuerdo a cómo él mismo se autopercibe, qué nombre quiere tener, qué ropa quiere usar, etcétera. Y hay ahí toda una cuestión, todo un debate acerca de a partir de qué momento. Hoy por hoy hay casos de niños de 5 o 6 años que deciden eso y efectúan ya el cambio de género. Otros opinamos que todavía es un psiquismo en formación y que habría que esperar un poco más. Esos que opinamos eso estamos perdiendo la batalla, digamos, ¿no? Hoy por hoy vas al Hospital Durán, por ejemplo. Eso es lo que yo digo, para mí no, es un psiquismo en formación todavía a los 5 o 6 años. No ¿Y para tiene usted qué edad todavía, sería, profe? ¿En qué momento? y ser más cercano a la adolescencia, no hay una edad. Hay que psicológicamente ver en qué momento está preparado. Pero hoy va un pibe al Durán de 6 años y los supuestos especialistas, que bueno, se supone que son especialistas, no sé cómo se especializaron, pero ya empiezan a pensar en el tratamiento hormonal y en todo este tipo de cuestiones. Y digo, no, es una cuestión mía, tengo compañeros que trabajan todos los días conmigo que opinan lo contrario, y qué sé yo, Elizabeth Rudinesco, una de las psicoanalistas más importantes, opina como opino yo. Hay ahí todo un debate. Pero bueno, yendo a lo que es la ley, como me preguntaba en el chat, es así. La autopercepción, desde el derecho a ser oído, hace que el niño elija. Ahora, como uno, no vamos a ser partidarios de una ni de otra, eso está claro. El tema es, eh, siempre hay que escuchar y todo lo marca cómo uno se siente en un momento de la vida, porque también como niños nos sentimos una basura miserable y con ganas de suicidarnos y ningún sujeto en el Estado favorecería eso. El tema es muy complejo, ¿no? Cómo uno se siente, pero ¿por qué se siente así? ¿Hay algún hecho traumático previo que condicione? Yo, bueno, tuve casos, dos, donde ese chico de 11 años estaba, y ya el Hospital Durán había dicho, cambio de género, eh, había sufrido un abuso a los 8. Y antes de los 8 no había nada que indique eh, esa cuestión del género. ¿Hasta dónde era el abuso lo que le implicaba el cambio de género? Bueno, nada, no fue uno lo acompañó desde afuera, desde el derecho de infancia, no desde la cuestión terapéutica, por lo tanto, bueno, esa parte a mí me quedó por fuera, pero a mí me dio la impresión de que ningún psicólogo escuchó esa parte del abuso. Bueno, sí, Elian, nosotros no.
tomamos a la adolescencia como, no necesariamente como una etapa. Bueno, ahí tenemos muchos comentarios. Hoy por hoy, con el adolescente que estamos trabajando también, va cambiando de nombre casi semana a semana. Se ofende y se pelea con la operadora y no la deja entrar a la casa porque supuestamente la operadora dijo que ahí la llamen de determinada manera y esta semana quiere llamarse de otra. Y es lógico que en la adolescencia también ocurra esta cuestión ambivalente. Yo por eso habría que esperar bien, habría que asegurarse bien de este tipo de cuestiones. Como no hay Claro, algo y también, perdón, biológico, no hay un medidor hormonal que puede indicarlo, es una cuestión puramente psicológica, mental, dependemos de la palabra. Vanina, y voy leyendo el chat. no, sí, decía que también esta cuestión de la cuestión de género es tan nueva, si se quiere, no solamente en el derecho, sino también en la psicología, que falta un montón profundizar. No nos olvidemos que, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Niño tardó casi 80 y pico de años hasta que se hizo ley, y si se quiere, ¿sí? 2015, nada, hace poquito, se no digo legalizó, pero se institucionalizó en el Código Civil, o sea que tardan un montón de años. Y calculo que Ujú. esta cuestión de género hay un montón de perspectivas todavía abiertas, si se quiere, y es algo muy nuevo que Sí, falta, pero un montón. sí, 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 totalmente. Lo que pasa es que ya es ley. Creo que es la ley más corta que leí. Va, yo leo todas las leyes que tienen que ver con lo nuestro, ¿no? Pero es una ley de 3 páginas. No sé si son 10 artículos, una cosa así. Eh, y como ley breve no tiene mucha vuelta, es muy directa, Y ¿no? al margen Aparece de el eso, derecho y sí, actúa. no, y al margen de eso, al ser una ley tan corta, es muy general. Lo que Mm, falta, si se quiere, absolutamente. es profundizar en políticas públicas donde hagan algo mucho más particular. ¿Sí? Se sabe que la ley siempre es general, pero bueno, es muy general. Al ser muy general, si se quiere, las palabras que utilizan suelen ser ambiguas en la ley. Entonces, Claro. queda a interpretación de aquel que la quiere aplicar o la no la quiere. ¿Se entiende? No sé si logro explicar lo que digo. No, 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 totalmente. Sí, no sé si tus compañeros, pero sí, toda ley justamente es ambigua porque en parte está hecha así para que también sea un abanico que pueda tomar muchas situaciones. Si desvamos, la hacen muy concreta, rápidamente aparece todo un montón de cuestiones que no, que están por fuera de la ley. Por lo tanto, sí, 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 eso sucede. Igual, especialmente la ley de género habilita taxativamente a que el sujeto, a que el niño decida a cualquier edad qué nombre quiere tener, qué ropa se quiere poner. eh, pero bueno, la cuestión legal está así. El tema es que la ley no es que obligue ni a una cosa ni a la otra. El debate que nosotros nos damos acá y haciendo confluir las dos leyes es a partir de la autonomía progresiva, en qué momento podemos escuchar al sujeto, a partir de qué edad o de qué estado psíquico, y tomar su decisión como válida. Que también encuentra 7 millones de contradicciones con otras leyes, porque para un montón de cosas seguimos esperando que tenga 18. Para votar ahora es a los 16, pero para salir del país es a los 18. Y para otro tipo de decisiones bastante más complejas que salir del país, se me ocurre, eh, es previa. Se le da casi no te digo en la primera infancia, pero eh, a partir de la escolarización primaria. ¿Qué lleva a ese niño a tomar esa decisión? Que es lo que me parecía ahí en el chat. Bueno, esa es la parte compleja. Es lo que hay que aprender a escuchar, como en toda etapa de la vida, pero mucho más en un psiquismo en formación. Si estamos diciendo que el niño es un sujeto en formación y lo decimos hasta la adolescencia,
qué cosas podemos decidir y qué cosas no podemos decidir en las edades previas a la adolescencia. Este es un poco el debate. ¿Quién, a ver, quién nos metió en este entuerto? Quiero ver. Andrea Benítez. No, perdón, Pamela Cuenca. Pamela, que tiene que ver con la identidad de género, nos metió en este problemón. Nada, no, está todo más que bien, ¿eh? Genial cuando aparecen estas cosas. Lo que no tenemos es la solución última, ni mucho menos. Son debates que está bueno también dejarlos ahí para que nos quedemos pensando. Eh, Ni la ley 26061, ni la ley de identidad de género, ni la 13298, que es la de protección, pero la provincial, ni la convención, ni la psicología, ni el psicoanálisis solos pueden hacer algo frente a este tema. Tenemos que tomar todo en cuenta. Obviamente, me ponen en el chat algo muy real. Sí, claro que hay mucho miedo. Y eso les iba a decir en base a lo que había dicho Vanina recién. La educación sexual integral es la que tiene que marcar la diferencia en niños y en padres. Esa es la cuestión. ¿Mm? Trabajarla responsablemente, por supuesto, desde la escuela. Siempre está la subjetividad de quien la enseña, esto no podemos evitarlo, pero ser lo más responsable que podamos, desde el lugar en el que estemos, desde el que opina que uno debe practicar la abstinencia hasta casarse, hasta el que opina todo lo contrario, debe respetar la voluntad del niño y la cultura en la que vive y demás. O sea, hay para un lado y para el otro. Esto es lo que hay que aprender a respetar. Hay que enseñar todo desde el respeto del otro. Y a lo mejor, si esto se trabaja bien, con el paso del tiempo, estos papás que tienen miedo puedan ir pensando las cosas de otra manera. Pero bueno, es una cuestión de tiempo y nosotros en este caso vamos a hacerlos ustedes. Yo voy cada vez abandonando más las canchas, pero ustedes van a ser los responsables de que esto vaya pasando, de que esto empiece a hacerse carne. Y como una digresión, cuestión entre paréntesis, etcétera, alguna vez, frente a esta preocupación que hace años tenemos los docentes de esta carrera, de la poca inclusión laboral de ustedes, de que ya no haya horas de psicología y salud y adolescencia, una de las cosas que propusimos es que esta carrera sea especialista en educación sexual integral y que el día de mañana, que más tarde o más temprano va a pasar, haya en las escuelas o una materia o un departamento específico, pueda ser un lugar para ustedes. Bueno, a lo mejor parte de la pelea que debemos dar todos es esa también. Trabajar, corrernos de algunas materias que medio sobrias, más referidas a esto, y pelear por un lugar en la escuela, frente a esto novedoso. Y el día de mañana los de geografía pelearán por la educación ambiental, que se promulgó la ley estos meses que pasaron y que habrá que también llevarlo a las escuelas. Bueno, digo a los profesores de geografía, nosotros mismos, como profesores de psicología, también tenemos mucho que decir de la educación ambiental, porque el ambiente no solo es el árbol, el ambiente es el ambiente social donde nosotros vivimos. Va diciendo el profesor y disimuladamente se corre del tema espinoso de la educación sexual y va a hablar de los arbolitos. Bueno, no, nada, nada. Bueno, lo último que les digo. ¿Qué hace el servicio local? Artesanalmente infinitas cosas. Pero hay dos tipos de medida que ustedes tienen que manejar porque el día que estés en una escuela te va a tocar. O una u otra o las dos. Marisa pregunta por qué no se considera importante la materia de psicología en los primeros años de la escuela. Si yo tuviera esa respuesta, sería el ministro de Educación. No, no lo puedo decir.
Creo que porque la materia de psicología está dada como entender la psicología como ciencia, como la geografía, como la historia, como si fuera algo ajeno que yo tengo que tomar. No está, por más que nosotros los profesores lo hagamos de otra manera en el aula, no está dada como algo del niño, del adolescente, que vos trabajás cosas que le pasan a él y que trabajás no para que aprenda el yo, el ello, el super yo, sino para que aprenda a autoconocerse y a comprender al otro y a, bueno, está pensada desde otro lugar. Me preocupa más que la materia de salud y adolescencia no esté desde el principio de la cursada también. Muchos de sus contenidos se trabajan en construcción de ciudadanía, pero no es una materia específica. Deberíamos, salud y adolescencia, tenerla varios años más, no solo un cuarto año. No alcanza con eso. Pero bueno, son Perdón, ajustes que... Sí, sí, aparte, cuando arrancan los adolescentes a comprender lo que es salud y adolescencia, ya pasaron por 3 años de su adolescencia que fueron las principales y fundamentales, porque ya 18 años, ya es como que, bueno, ya está un poco más apto para entender lo que no. Ahora, cuando recién inicia es el problema. Entonces exactamente. ahí tendrían que haber apuntado. Es Sí, como siempre, no sé, poner candado después de que robaron. sí, tal cual. Es un poco así. Salud y adolescencia se tiene en cuarto, pibes de 15, 16 años, pongámosle. Algunos ya están algunas chicas ya están embarazadas. Digo, a ver, no implica que si tuvieron salud y adolescencia no se hubiesen embarazado. Porque el tema del embarazo adolescente no es solo una cuestión de saber cuidarse, porque todos los pibes saben cuidarse. Pasa por otros lugares, por otras decisiones, algunas muy desde la psicología social no las abordé nunca y ahora me viene a la cabeza, ¿no? Muy de representaciones sociales, que es muy fácil de romper, pero que los adultos no lo hacemos, y otras porque el adolescente vive al límite. Pero también sentarlo en un taller a que hable de eso le serviría. Así que no está mal arrancar a los 12, 13 años ya con ese tema. Igual entendamos que la ESI se enseña del jardín de infante. Obvio que no le va a enseñar a usar un preservativo al nene de jardín de infante, por supuesto. Estas son las pavadas con las que yo juego con los chicos de secundario, pero para que entiendan que, porque el pibe que ¿qué dice? Hay que enseñar educación integral y poner a los 14, a los 16. No, 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 señores, desde el principio. ¿Sabes que la cantidad de abusos que evitarías si el chico sabe del respeto de su propio cuerpo? Bueno, Profe, sí, mientras leo algunos chats. apar- Decime, Jessica. aparte creo que hay chicos que quizás tienen hermanos, o sea, a mí me pasa con mi nena que tiene 14 y la otra tiene 11 y es como que se van criando juntas y la más chica va creciendo más rápido. Entonces creo que sí, estaría bueno que empiecen desde antes, más allá de que yo ya voy hablándole porque ella va escuchando y va viendo todas las cosas que va viviendo su hermana más grande, ¿no? Sí, 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 en ese sentido, justamente, está como pensado desde un paradigma que indicaría que a partir de que empieza la cuestión hormonal genital a aparecer, ahí habría que enseñar. Cuando ya, desde Freud en adelante, y no solo porque Freud lo haya dicho, porque ya toda la ciencia lo siguió demostrando, hay sexualidad desde que nacemos en el cuerpo. Y hay sexualidad desde que nacemos en la sociedad. Prendés la tele y hay sexualidad. Está tu papá, está su pareja, tus hermanos mayores, como vos decís, y la sexualidad recorre todo el tipo de relación humana. El pibe ya llega a la escuela sexualizado por más que la nena no haya menstruado o el niño no sea capaz de eyacular todavía. Ya llega sexualizado. ¿No? Bueno, ojo, la ESI ya reconoce esto y por esa razón empieza de jardín de infante y primaria a trabajar. Lo que sí, a lo mejor por una cuestión de urgencias habría que hacer es armar un
no que cada docente lo tome 2 clases en el año. Armar un departamento, hacernos cargo desde un especialista o varios especialistas y desde ahí trabajarla. Pero bueno, nada, son opiniones. No sé si me quedó, habían algunas participaciones ahí por chat, de gente que cuenta que tuvieron sábado a los 15. Algunos no la tuvimos, obviamente, ni siquiera se hablaba del tema. Eh, y bueno, ahí me hablan de las enfermedades de transmisión sexual, sí, que es una parte de salud y adolescencia muy importante, pero hay cuestiones también más básicas que, que también hay que trabajarlas. Lamentablemente las enfermedades de transmisión sexual sirven como información, pero sirven también como para darles un poquito de miedo y de respeto por lo que hacen y que se cuiden. Y cuidándose de eso, también estamos cuidando de que aparezcan embarazos no deseados. Muchas veces pareciera como el cuco enseñar las enfermedades de transmisión sexual, pero son reales. Y créanme, hoy por hoy está siendo un poco superada, pero hasta hace unos años atrás la sífilis en la Villa 15 era una epidemia. Esas epidemias que no se dicen de la puerta para afuera. Hay esas comunidades tan cerradas, vieron que la lógica de los barrios, esa gente vive, crece y muere en el mismo barrio, por más que salga de ahí. Y cuando aparecen brotes de enfermedad de transmisión sexual, se dan muchísimos casos. Y el CESAC 5, el que está ahí adentro, estaba cansado de hacer tratamiento y pidiendo por favor no abandonen el tratamiento, porque como el tratamiento de sífilis es complicado, porque se dan la vacuna, a los 6 meses se dan la otra, los adolescentes se pierden en 6 meses. Entonces, bueno, se arman estas cuestiones después de enfermedades autoinmunes que hacen las cosas terribles. O sea, hay que trabajar la CPS, no solo como el cuco, como una realidad de política pública de salud. Bueno, ¿me van a dejar decir qué hace el servicio local? ¿O seguimos con esto? Miren que tenemos pendiente la consigna todavía, ¿eh? Nada, el servicio local tiene dos tipos de políticas, ¿m? Que están expresadas como dos tipos de medidas. Lo que son las medidas de protección integral de derechos. Me apareció algo como por radio, no sé si Vanina. No, no escuché cómo inició la frase que estaba por comentar, no escuché eso. Les decía, el servicio local de protección de derechos, por ley, cualquier organismo con competencia, por ley, tiene dos tipos, ¿no? Frente a la vulneración o riesgo de vulneración de derechos de algún niño, tiene dos tipos de medidas. Unas son las medidas de protección integral de derechos y otras son las medidas excepcionales de protección de derechos. Las primeras, lo que implica es que el servicio local, enterado de la vulneración de derechos o del riesgo de vulneración de derechos de un niño puntualmente, lo que hace es ejercer una política pública donde, cuidando el centro de convivencia del niño, su casa, su barrio, Sí, de lo que vida y de hace, desarrollo. claro, exactamente, no me salía la frase como lo dice la ley, el centro de vida, el centro de desarrollo del niño, guardando eso como principio fundamental de la ley, lo que hace es, a partir de alguna política pública, garantizar ese derecho que está vulnerado, incluyéndolo en algún comedor, pidiéndole a la escuela que lo mire especialmente, que lo cuide, que lo atienda, que lo escuche semanalmente y que le mande informes, incluyéndolo en una actividad cultural, social, en un deporte, lo que fuere, lo que hace, generalmente con varias de estas cuestiones, arma como una red para que el niño pueda seguir viviendo con su familia
y a la vez teniendo ese derecho que la familia quizá no está pudiendo garantizarle. En casos un poco más complejos, justamente, el mismo Estado tiene programas específicos frente a adicciones, fortalecimiento familiar, chicos con menos calle, y ahí enfoca a un problema específico y hoy por hoy los ATR y todo eso, lo mismo, son este tipo de programas. Frente a la vulneración del derecho a la educación, los ATR, el programa Envión, etcétera, etcétera, lo que hacen es revincular a ese niño con la escuela. Ahí tenemos varios ejemplos. La ausencia, la carencia material de los padres no es motivo para sacar al niño del domicilio. El Estado tiene que darle de comer al pibe, básicamente, a partir del comedor del barrio, de la vianda. Digo, el Estado tiene que generar políticas públicas para no sacar al pibe, salvo casos muy especiales. En esos casos opera la segunda medida, que es lo que es la medida excepcional de protección de derechos. Una medida excepcional, como su nombre lo indica, es algo que ocurre muy raramente y que actúa cuando todo lo anterior falló. Cuando ya no hay política pública ahí que pueda evitar la vulneración de derechos, se toma la medida excepcional. ¿Qué implica la medida excepcional? Que el niño es retirado temporalmente del domicilio y es llevado acá en provincia a lo que se llama una casa de abrigo, que es una cuestión habitacional transitoria, que si no, transitoria, ¿cuánto tiempo? Hasta que se resuelva la cuestión que vulneraba el derecho, que en algún caso puede ser que uno de los adultos sea retirado del domicilio, o en otros casos, nada, que ese adulto inicie tratamiento y demuestre que está haciendo ese tratamiento y que además está siendo acompañado por un programa de fortalecimiento familiar. Nada, tienen que estar dadas las condiciones para que el niño vuelva. Esta medida excepcional, como mucho, dura 3 meses y a los 3 meses el servicio local debe recibir un informe y debe elevar un informe al juez. Acá sí el juez actúa no judicializando, sino en realidad lo que hace, tampoco me está saliendo el término técnico, pero bueno, lo que hace el juez es chequear que esa medida corresponda. Garantiza que esa medida estuvo bien tomada. Pide los informes de los distintos actores involucrados, cita probablemente a los padres y observa que esa medida estuvo o no estuvo bien tomada. Entonces, la garantía de legalidad. Esto es lo que... Ah, perdón, me había muteado sin querer. Lo que me ponen en el chat a lo último no lo termino de entender. De- no recuerdo. El La que caso no estuvo me acuerdo. perdida. Ah, sí, 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 totalmente. Sí, este, ese tipo de casos, mira, sí, sí, hubo varias semanas que fue totalmente público. Bueno, ese tipo de casos en Capital pasa todo el tiempo. Ahí claramente estaba redireccionado para pegarle a algún funcionario público. Yo, bueno, a partir de ahí desapareció la Dirección de Niñez y Adolescencia y todos pasamos a ser parte del Consejo de Derechos. Yo pensé que iba a haber cambios más profundos, no los hubo, pero bueno, fue claramente una cuestión muy, muy mediática. Ese tipo de cosas pasan todo el tiempo. Esa gente que vive así, donde la maternidad y la familia nuclear están bastante difusas en esas comunidades ranchadas de varias familias en que viven,
pasa que un niño se va con otro adulto a cartonear o a pasear. Sucede. Pero bueno, frente a eso sí se pudo ver un poco más quizá el rol del Estado. Un Estado mostrándose como si funcionara y las cosas, bueno, no son tan aceitadas muchas veces. Pero bueno, un poco por ahí va la cosa. Estas casas de abrigo, lo mismo, si no logran esa revinculación familiar, plan B, una revinculación a otro adulto, familia extendida, vecinos, que pudiera realizar lo que es el acogimiento familiar, que simplemente le dé un lugar para alojarse. Si esto no estuviera, hogar de tránsito y después hogar convivencial definitivo. Sería la peor de las soluciones. De hecho, se espera que en el corto plazo no haya más hogares tampoco. Ya no hay más institutos, que tampoco haya más hogares. Que haya familias de acogimiento. Familias que, cual si fueran sus hijos, sin necesidad de adopción, pudieran cuidar a estos niños. Que ese niño viva en un entorno familiar, no en un lugar donde viven otros 10 pibes y que no tiene un referente adulto, sino un equipo técnico o operadores sociofamiliares, sino que sea una familia, una casa como la de cualquier niño. Se apunta a eso. Hay registros de familias acogedoras, otra cosa muy compleja, porque para ser familia acogedora justamente tiene que ser una familia que sepa alojar y que sepa devolver al niño. Muchas veces la familia acogedora sabe alojar y no sabe devolver. Digo, lo termina devolviendo, por supuesto, pero termina la familia deprimida, no estaban preparados para eso. Creen que es una adopción y no es una adopción, les parece que va a ser para siempre y no es para siempre. Bueno, hay todo un montón de complejidades. Pero bueno, se busca justamente que el niño crezca en un entorno familiar como debería ser por una cuestión de pleno derecho. Entonces, bueno, te puede tocar en la escuela o una medida de protección integral donde te pidan que como escuela hagas algo con ese pibe, o te puede tocar una medida excepcional donde hay escuelas que por proximidad con las casas de abrigo y con hogares reciben pibes de determinado hogar, y te vas, si trabajas ahí, te vas a familiarizar con estas situaciones, o hay casos donde tal pibe no viene a la escuela porque está viviendo en la casa del tío, porque se armó lío en la casa, actuó el servicio local. Bueno, son situaciones que lamentablemente ocurren. Nada, bueno, esto como para cerrar el tema. ¿Preguntas, comentarios? Estoy buscando la consigna en la otra computadora que lo único que hace todo el tiempo es estar desconectada de internet. Bueno, en la consigna, no les, por más que suene todo como muy grandilocuente, sepan que no les estoy pidiendo nada del otro mundo, ¿sí? Nada que tenga que tener demasiada profundización en esas teorías medio a elección de ustedes que van a estar usando, ¿eh? No les estoy pidiendo, salvo este tema de la unidad 3, que por ahí es acotado porque son 2 textos y hay un punto que hay que remitirse. Entiendo que venga por ahí Elian, sí, lo entiendo perfectamente. Pero bueno, después de la unidad 1, de la unidad 4, que es la que lamentablemente no llegamos a ver y que si hubiésemos tenido la clase la semana pasada, a lo mejor esta semana ya pudimos haber trabajado algo de eso. Nos quedan todavía algunas semanas, si quieren tener la semana que viene otro encuentro, me lo hacen saber. Si no, usen el tiempo para hacer la actividad, que por ahí también es muy sabio. A ver, ¿qué les pido? Yo les doy una lista de películas conocidas por mí, pero les aclaro que si ustedes tienen otras películas que les gustaría utilizar y que tratan de crisis adolescente,
las usen sin problema. Solo que me lo hagan saber antes. No porque yo se las vaya a prohibir, porque no va a pasar que se las prohíba. Más que nada para que yo me familiarice con esa película y que no la lea al momento de corregirla, no sé de qué me están hablando, la tenga que ir a buscar. Cuando tenga que corregir voy a estar corriendo como un animal. Solo por eso. Pero bueno, siéntanse en la libertad del material que sea. Si no es una película y es una novela, un cuento, exactamente lo mismo, ¿eh? No hay problema con eso. Esa película, como toda película que habla de adolescencia, va a presentar a un adolescente con alguna crisis. Si no, no sería película, no habría argumento. Para que haya argumento tiene que pasar algo fuera de lo común. Eso fuera de lo común es una crisis. Esa crisis va a llevar al adolescente a algunos de los temas que encontramos en la unidad 4. Intentos o pensamientos suicidas, consumo de sustancias / adicciones, violencia contra los adultos o contra los pares, bulimia, anorexia. No les puse la película Hasta el hueso, es muy obvia, pero la pueden usar si quieren. No se la puse simplemente porque no lo puse, pero ahora que hablé de bulimia me vino a la cabeza. Bueno, distintas problemáticas, que no necesariamente implica que el adolescente sea un adicto, se suicide, sea un marginal violento. Capaz que en una escena se pelea, o capaz que en una escena consume sustancia y nada más. Digo, ojo, no nos quedemos con lo terrible. Varias de las películas que les puse ahí, Mi vida a los 17, o El origen de la tristeza, o Cuenta conmigo, que es vieja y la deben conocer, realmente no hay demasiadas crisis. Sí hay pibes que están en la adolescencia temprana y consumen un cigarrillo, y a la vez quieren desentrañar las cuestiones de la muerte, quieren ir a ver un cadáver, quieren independizarse y hacerse ese viaje juntos. Y aparece la violencia de los mayores con los menores. Y es una película muy inocente, pero donde aparece todo. Bueno, o sea, no es que les estoy pidiendo que analicen qué sucede en el super yo castigador del niño que lo lleva a buscar suicidarse. No, lejos de eso. Bueno, partimos entonces de una crisis. Es una película habitada por adolescentes, cualquiera de las que elijan. Eso hace que los textos de la unidad 1 entren. Desde ya les digo, no me interesa esto de, bueno, el sujeto está en la preadolescencia, por lo tanto, tiki, todas las características. No sean así tan específicos. Nombren las cosas, desarrollenla lo mínimo, pero no profundicen innecesariamente en ese tipo de datos. A lo mejor me interesa más esta última mirada, no a lo mejor, esto, me interesa más que ese artículo, que esa mirada tenga que ver con una mirada desde la perspectiva de derechos y de qué le pasa a este pibe que toma las decisiones que toma, a que hagan una cuestión más descriptiva de la fase adolescente o de lo que debería suceder en el cuerpo a esa edad. Esa parte, pásenla por alto. Si aparece un conflicto con los padres, aprovechen eso para meter la unidad 1 ahí, y esta cuestión de la exogamia, de los duelos, si quieren. Digo, no necesariamente tienen que tomarlo todo. Con que de la unidad 1, ponele, haya un concepto, trabajen duelos, me alcanza. Trabajen preadolescencia como fase, porque la película amerita, alcanza. Digo, no es que uno espera que abunden las cosas, que haya presencia de las cuestiones, pero no necesariamente abundancia. La que más costó, yo el año pasado esto lo usé para el examen final como asincrónico, pero lo hicimos con tiempo, fue muy distinto, ¿no? El asincrónico de ustedes, si lo llegamos a hacer, no va a ser ni parecido a esto, porque fue un año distinto.
¿Qué costó mucho la unidad 2? Porque la unidad 2 es más psicosocial. Es qué le pasa al pibe como alumno, qué le pasa en la sociedad y qué cuestión baja esa sociedad para la adolescencia. Hagan pie en lo que sería el marco del análisis. La película responde a una época. Hay un par de películas que son de los 80, donde no existían las redes sociales, internet y todo eso, y hay películas que son actuales. Y hay pedagogías distintas en unas y en otras. Por más que no aparezca la escuela en la película, en muchas aparecen, algunas no, la pedagogía trasciende a la escuela. De acuerdo a cómo el pibe se está vinculando, nos habla de la cuestión pedagógica, de un Estado que actúa de determinada manera. Si toman la Sociedad de los Poetas Muertos, ni hablar. La Sociedad de los Poetas Muertos es para tomarla con el texto de Julia Varela y hacer un artículo con eso solo, por esa comparación de épocas. Pero digo, no quiero tirar cosas concretas para que no se encasillen, porque confío en que lo van a saber encarar esto, por más que hoy estén medio perdidos. A ver, ¿qué sería lo ideal? Entender una película de alguna de estas o la que ustedes elijan que sea del gusto de ustedes. Si les gusta es porque alguna cuestión les llama la atención, toca alguna fibra íntima, lo que fuere, no importa. Que arranquen de ahí. No que me cuenten las penas de cada uno, no, lejos de eso. Pero que arranquen desde el análisis de la película como tal. Y que la teoría sea secundariamente lo que brinde información que amplíe la mirada. Eviten. Primer párrafo, cuento la película. Segundo párrafo, tomo la unidad 4. Tercer párrafo, unidad. Y me quedan 4 párrafos medio atados con alambre. Y no es un artículo con una introducción, un nudo y una conclusión, que sería lo ideal. Para que esto pase tengo que elegir, aparte de la película, el tema del que quiero hablar. La película tiene infinitas lecturas, elijan una y trabajen eso. Y escriban un artículo como si escribieran para una revista barrial, donde lo va a leer gente que no sabe nada de adolescencia. Propónganse, bueno, voy a hacer un análisis de cine de determinada película para Doña Rosa que vive en el barrio y el hijo, y lo puedan leer y puedan entender mejor la película. Y trabajen eso. Que el artículo introduzca lo que van a trabajar, lo desarrolle y llegue a una conclusión desde la perspectiva de derechos. Que no necesariamente sea, yo el año pasado les pedí políticas públicas, políticas que se podían hacer frente a la problemática. Todos los artículos terminaron, desde la escuela podemos hacer talleres. Está buenísimo. Pero ahora poco y nada me dice. Si me pudieras planificar el taller todavía. Entonces, olvidémonos de la política, quedémonos con la mirada. ¿A partir de qué mirada tendría que yo pensar a este adolescente? Que, suponemos bien, la sociedad condena. Se suicidó porque tenía problemas, porque la familia es una porquería, porque la madre es mala, o consume drogas porque se quiere aislar del contexto. Todo bien. Bueno, que usemos una película para decirle a la sociedad con nuestro artículo que hay otra mirada sobre esas cuestiones. Lo que nos da en este sentido la película, por alejada de una situación real, es que generalmente tienen un final feliz. Nos enseñan a mirar el lado humano de esa persona. Cuando lees un caso en el diario, te presentan a un menor que cometió un ilícito y que toda la sociedad lo va a condenar. La película te da la herramienta para pensarlo como un ser humano que es adolescente y que le pasan cosas. Entonces, en ese sentido, no reproduzcan innecesariamente teoría, no abunden en teoría. Yo les digo unidad 1, unidad 2, unidad 3, con un concepto, ni siquiera un texto, con un concepto de ellas capaz que alcanza. Y en lo posible, como ya les dije, que sea un artículo que tenga un tema y que secundariamente aparezca la teoría.
¿Qué suele suceder? Por esto lo digo tanto, que obviamente, y esto se entiende, y yo también estuve en el lugar de ustedes, uno como estudiante y como alguien que tiene que aprobar la materia, tiene que demostrar que sabe la teoría, entonces toma la teoría, más o menos maneja y dice, bueno, de todas estas películas, ¿cuál me serviría para meter todo esto que sé? Y agarra la teoría y la mete en la película. Bueno, eso no sería verdaderamente un artículo. De todas maneras, esto que yo les expreso, o sea, que el artículo es un deseo, es lo que a mí me gustaría leer. Y es lo que a ustedes también les va a servir como otro aprendizaje. Pero a la hora de ser evaluados, si alguien cuenta la película y toma 4 párrafos totalmente separados donde cada uno habla de un tema, pero esa teoría está bien manejada, por supuesto que van a probar. O sea, van a probar si manejan bien la teoría, si eso que aplican está bien. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, hagan lo que salga. Yo les digo qué sería lo deseable, lo importante y lo que en realidad nos entrena la mirada para después trabajar en la práctica. En la práctica, cuando tengas un pibe adelante en el equipo, no vas a tener 4 párrafos con 4 teorías distintas tratando de entenderlo. Lo vas a entender como pibe y como situación y automáticamente te vendrá la teoría que manejes a la hora de actuar. Un poco va por ahí la cuestión. La tentación debería ser a pasarse de una página, pero justamente como no les pido texto completo en unidad completa, sino conceptos, con una página para un artículo basta y sobra. Así que les ruego por favor esa situación. Sí, para probar tienen que estar las 4 unidades. La presencia, no plenos desarrollos. Si no, les voy a pedir que en el rehacer incluyan lo que no estuvo. Solo eso. Y en vista de este rehacer, aclaro, eh, hay una fecha de entrega y hay un horario y la actividad se va a cerrar automáticamente. Y como fue el primer cuatrimestre y realmente no tuve problemas con ustedes, les ruego que sea igual, ¿no? Prefiero hoy ser poco antipático y no ser muy antipático en ese momento. Como la actividad va a volver a abrirse 10 días después y va a ser exactamente la misma actividad, en esos 10 días que me voy a enfocar en corregir lo de ustedes y lo de los otros cursos, no voy a recibir otras actividades, ¿sí? Así que les ruego paciencia, disculpas y previsión. Como el último día puede cortarse la luz, puede cortarse el wifi, puede caerse el sitio, entréguenlo antes que puedan. Segunda cuestión, lo mismo. Estoy corrigiendo 10 cursos, no puedo corregir adelantos. No me envíen adelantos, voy bien, voy mal, porque la verdad que no tendría tiempo de leer y corregir, porque ni bien voy recibiendo, ya voy corrigiendo, y va a haber primeros años que van a estar entregando antes que ustedes, inclusive en su fecha de entrega. Por lo tanto, esa última semana voy a estar corrigiendo ese primer año mientras ustedes me hagan las preguntas. Sí pregunten, eso sí, y si quieren la semana que viene volvemos a hacer un meet y hablamos del tema. Esto lo dejo a decisión de ustedes. Me preguntan algo en el chat que dice, el orden en que pongamos los conceptos de las unidades queda a nuestro criterio y el lenguaje no tiene que ser tan formal. Correcto, ambas situaciones. Sí, me alegro de tu participación porque además es algo que tenía pensado decirles. No se encasillen con el orden. Vos podés arrancar hablando de derechos de adolescencia, o de pibes con derechos vulnerados y tomar una película donde aparezca la vulneración. Y ya arrancás desde la ausencia del Estado y lo que debería ser el Estado. Y ya resolvés unidad 3 y 4 ahí al principio. Y después explicas por qué debería ser a partir de las primeras unidades. Pero nada, dije que no iba a dar ejemplos para no encasillarlos. Pero sí, el orden lo sostienen ustedes. Yo generalmente puse la unidad 4 al principio porque es la crisis. ¿Mm?
pero puede estar en cualquier lugar. Y puse la unidad 3 al final porque quizá la conclusión sería a partir del paradigma de los derechos, como lo pensamos, pero ustedes le dan el orden que quieran. Tampoco se encasillen en unidad, unidad, unidad. Pueden mezclarse, aparecer elementos de la unidad 1 al principio, en el medio y al final. No es que tiene que aparecer en un lugar, en otro. Dejen en lo posible que fluya. Ya sé que es difícil, ya sé que están corriendo con 10 millones de cosas, lo tengo más que claro. Pero en lo posible, sí se puede, disfrútenlo del escrito. Imagínenlo para alguien que lo leyera de afuera. Si estuviéramos en otro contexto, a lo mejor esto lo hubiésemos hecho para la jornada de investigación, hubiésemos trabajado 1 o 2 películas y armado 2 talleres, pero bueno, en este contexto solo nos queda imaginar que lo estamos escribiendo para que lo lea otro, pero bueno, vívanlo así, no corran y no pierdan la cabeza por, por ver y por forzar teoría que debería entrar en algún lugar. ¿Preguntas? Yo, profe, y vuelvo porque la verdad es que estaba haciendo el trabajo así, unidad 1, unidad 2, unidad 3, y me quedé súper, súper trabada en la unidad 2. ¿Y Súper, cuál? cuando usted lo dijo, o sea, y ahí Ah, no puedo relacionar con otras cosas, o sea, no sé cómo, de dónde sacar los conceptos, de qué texto. Con eso sí estoy trabadísima. vos me hablas de la última unidad. ¿Cómo? ¿De qué me hablas? ¿De qué De la unidad? 2, de la unidad Ah, 2. ah, sí. No, Sí, por porque eso decía usted así. ya encontró que era complicado, entonces sí, yo estoy trabadísima ahí, como que no puedo avanzar desde ese punto. Sí, depende, obviamente, del material que uno haya elegido para analizar. En algunos Sí, casos aparece en la escuela, en otros no. Pero pero donde la película que aparece, elegí, como aparece como muy poquito o como escenario, porque elegí la película de los 13, o es mm, el escenario o solamente cuando le dicen a la nena que ya está, que va a reprobar el año. No, no hay mucho más desde la escuela. sí, pero a los 13 implica una época narcisista. Ujú. Hay intrínsecamente en esa película un lugar donde al adolescente, por el hecho de ser adolescente, se le permite todo. Se lo deja hacer como él quiere hacer. Por más que después ya sé que la madre se recontra preocupa, termina esa última escena que es memorable, peleándose con la madre o con la nena de la otra. Mi nena jugaba con muñecas hasta que te conoció a vos. Bueno, y la piba andaba, está bien. Pero justamente eso es el salto puramente narcisista, parte de una pedagogía de ese estilo. Pero también pueden tomar, no desde Julia Varela, yo porque me gusta mucho ese texto, pero desde, si bien no es una cuestión de exclusión, chicos en banda, y el hecho de pertenecer a la banda, del rito de iniciación, del alcohol, sin hablar del faneo y de todo lo que estrictamente cordobés del texto, sí aparecen otros ritos de iniciación en esa película, como para trabajarlo desde ahí. Y si querés ser menos comprometida, desde inteligencias múltiples inclusive. Yo eviten ese texto porque siempre van a encontrar al adolescente con una habilidad y toman el texto de inteligencias múltiples y es desde ahí. O toman el texto de Piaget y hablan del estadio hipotético deductivo y demás. Eso es válido en alguna discusión. Cuando encontramos un adolescente discutiendo con el padre, podemos encontrar el hipotético deductivo. Un pibe discutiendo de igual a igual y desde ahí pensar a Piaget. Sería lo más aburrido, pero vale, vale. Si nos corremos la descripción y hablamos de lo hipotético deductivo como un adolescente ligado en la unidad 1 buscando su independencia y ahora teniendo desde el hipotético deductivo las capacidades de discutir, bueno, hay lugares, puertas de entrada para trabajarlo. Ánimo, vas a encontrar, vas a Sí, no, no, encontrar. porque cuando usted me dijo sí que estaba leyendo todo eso
estaba analizando desde el punto de vista de los ritos y desde ahí, desde Chicos en Banda. Entonces estaba trabajando y estaba leyendo y leyendo eso como para sacarla de ahí. Pero bueno, listo, ya está. Voy a arrancar desde ahí. Sí, creo que iría por ahí lo más directo. Obviamente son contextos distintos. De Chicos en Banda es una investigación, un contexto de expulsión pura. Y en la película no, claramente no. Pero los ritos y la vida en el grupo de adolescentes es parecido. Gracias, profe. No, al contrario. Justamente, en el chat aportan a esto. La exclusión social se da justamente al distinto, al raro, ¿sí? Sí, sí, sí. Cuando hablamos de las ventajas de ser invisible, por ejemplo, en esa película aparece eso, es el tema, y encontrás todo lo otro. Pero en cada película también hay formas de expulsión social, hay. No perdamos de vista que además de la crisis, la crisis termina siendo la decisión que toma el adolescente. Se encierra en la pieza, consume, se da el sexo desenfrenado, pero hay algo que lo empuja a eso en todas las películas. Encontrar eso también es clave y es algo que nos abre la pauta a las unidades anteriores. Profe, ¿Sí? buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien. Sí, justo le iba a preguntar eso porque yo vi esa película, bueno, por temas personales y me identifica mucho y aparte me gusta mucho la temática que aplica. ¿Hablas de A Eh, los 13? No, hablas de las no, ventajas. la ventaja de ser invisible. Sí, Lo que a mí me pasa es que yo siento por ahí que la exclusión social que usted habla de los textos de la unidad 2 viene de parte de los propios adolescentes, pero al mismo tiempo también se encuentra con adolescentes que lo integran. exacto. Sí. Como que yo no siento que es tanto la sociedad que lo excluye, porque inclusive encuentra un profesor que lo ayuda un montón. O sea, desde la pedagogía Sí, sí. lo salva, por así decirlo, porque lo hace visible. Ese profesor lo hace visible dentro de la invisibilidad que tiene él. Bueno, me obligás a sacar esa película de las posibles entonces. Porque ya me diste toda la pauta y todo el que elige esa No, película bueno, ya sabe por dónde entrar. Ahí no, nombraste bueno, todo. Todo. no, porque yo también estoy trabado como Paola, me pasaba que No, en la ya unidad sé, 2 ya estaba sé, retrabado. ya sé. Pero también pensaba mientras vos hablabas, esos adolescentes que lo excluyen también son la sociedad. No la sociedad como un todo y no la exclusión económica, pero una sociedad de formas y de culturas que lo excluye. Y bueno, todos los raros se Sí, juntan en ese grupo, sí, sí. ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se da todo lo que es sí, sí, es una película también donde claramente se puede trabajar todo lo visto en el año, sí. Sí, sí. Yo Totalmente escuela. lo que tenía dudas es con el protagonista, o sea, bueno, eso es esa parte, ¿no? Pero tenía dudas porque más allá de que yo sentí que hay un trauma y demás, no sabía si Claro. había una patología de base que lo llevaba a eso más allá del trauma. ¿Sabes que el año pasado me hicieron la misma pregunta? Y hay algo que en la película yo no termino de ver, entonces, porque es claro el trauma, y se va a llegar a descubrir por qué es muy Sí, freudiana sí, la sí. película, muy Sí, sí, es muy freudiana, feo. Sí. pero ¿por qué habría algo de base? ¿Ustedes creen que alucina? No, bueno, eso yo porque lo debatí en mi cabeza y digo, no está alucinando, o sea, es como si estuviera Tal recordando. cual, exactamente. Para mí no hay una alucinación como una enfermedad de base, sino que el mismo trauma es como si fuera su cabeza en fragmentos, pero no es que él ve cosas que los otros no ven. Yo Totalmente. siento que es parte de su trauma. Esa es la clave. Lo que pasa que está estéticamente presentado en la película de tal forma que nos llame la atención, que nos conmueva. Por esa razón, tanto vos como el año pasado me preguntaban eso. ¿Hay algo más? El año pasado me preguntaron directamente si el pibe era psicótico. Claro, sí. No,
una cuestión estética del director de la película que, bueno, lo exagera por una cuestión de estética pura. Logra movernos a ese tipo de cuestiones, pero no hay patología de base. Podemos No, no. trabajar la película tranquilamente sin meternos con el trauma del pibe, inclusive, o podemos meternos, eso no hay Sí, sí. problema. No, porque aparte yo porque lo encaré con la cuarta unidad de suicidios y que yo Claro, siento que en realidad es algo más indirecto, no es la finalidad que pase el acto, sino que tiene que ver con una cuestión de no poder soportar lo que está pasando en la cabeza, como hay una pelea psíquica que no soporta. sí. Habrá que ver Pero si es bueno, un pasaje al acto, un acting o qué es lo que pasa ahí. sí, Igual si se equivocan no pasa nada, ¿eh? Pero esto es más de psicopatología, esto los espero en cuarto. bueno. Gracias, Pero profe, bien, y no, al gracias a Pau contrario. que también preguntó justo y me vino justo. Por eso es bueno que pregunten, porque no preguntan para ustedes solos. Se abren temas que después los sirven a todos. ¿Qué más se les ocurre? A ver, esta novela me ponen Rafaela. La tenés en libro, ¿verdad? Sí, sí, profe, la tengo en físico. Es de Mariana Furiase, no sé si la conoce. Pero en cualquier caso le escribo por mensajería para, bueno, no sé si quizá extenderle algún PDF que pueda encontrar en internet, en el caso Dale, que usted la apruebe. Ok. por favor. Dale, dale. Seguramente que la vamos a probar, pero hacémela llegar, sí, porque no la tengo realmente. Sí, sí, es una que Bueno, yo leí hace un par de años y de hecho cuando la leí dije esto es algo que en algún momento quisiera trabajar. está bien. Así sí, cuando vi su actividad la recordé y dije, bueno, quizá la pueda implementar. Buenísimo, sí, sí, no dudo que sí, empezá a pensarlo desde ahí, seguro que va a ser, pero hacémela llegar, ¿sí? Por las dudas, yo después voy a googlear y a buscarla de última, pero está bien. Que sea lo antes posible, así si hay alguna cuestión Sí, que sí, puedo sí, marcar. sí, ya luego se lo envío. Buenísimo. Lo mismo. Yo también les pegué un cuento de Mariana Enríquez para alguien que no llegue, que es muy cortito y que habla un poco, pero acá sí tenemos una patología de base. Por más que Mariana Enríquez sea muy del terror, es una escritora de terror más que nada, eh, claramente es una chica psicótica en la escuela, pero ahí, bueno, aparece la escuela, aparecen las compañeras, ella con su problemática, sus cortes, da para trabajar también. Eso si alguien no tiene acceso a las películas ni a ningún material, el último plan de todos eh, es ese. Es una novela, sí, un cuento en realidad, que yo también trabajo en psicología social. A lo mejor el año que viene lo elaboremos también. Bueno, ya van siendo casi menos 5. Si no hay otras intervenciones, recuerden, el lunes que viene, el lunes no, el miércoles que viene, háganme saber ustedes si nos vemos o no nos vemos. Es muy sabio usar el tiempo para hacer el trabajo y no perder el tiempo innecesariamente en un encuentro que nos sume. Y es muy sabio juntarnos a lo último de todo, como para sacar las últimas dudas y que la cosa salga bien afiladita y llegue bien al momento de entrega. Así que lo que ustedes decidan va a estar bien. Piénsenlo, háblenlo entre ustedes y, y me lo hacen saber. No olviden, estamos en contacto permanente en el aula, a través de los foros, a través de la mensajería interna. No estamos online, lo único, pero una o dos veces por día seguramente yo entro y contesto todo lo que haya que contestar. Así que bueno.